vamos a empezar. La anterior clase habíamos visto que cómo se entiende la integridad electoral y cómo Jubileo, en su programa de Democracia y Derechos Humanos, está realizando este proyecto que es fortalecimiento y transparencia al proceso electoral. Entonces, como parte de la propuesta que se presentó al Tribunal Supremo en enero para que colabore con el estudio de integridad, fue este documento que contiene los indicadores planteados para la observación ciudadana no partidaria, ¿ya? Este documento considera 5 indicadores con los que nosotros estamos trabajando una vez que tenemos toda la información conseguida con el seguimiento a las actividades del órgano electoral y el seguimiento a los medios de comunicación. Vamos a dar una mirada y luego les voy a explicar un poco la metodología exacta. Tenemos los indicadores de legalidad, imparcialidad e independencia, eficacia, transparencia y equidad. Ahora vamos a ir explicando uno por uno. El de legalidad se refiere específicamente al cumplimiento de las normas legales, es decir, a la primacía de la ley. Las elecciones están sometidas solo al principio de legalidad, siendo necesario que las reglas y procedimientos estén claramente definidos en las normas. Este principio que configura el Estado de Derecho no solo da certeza a los actores que confluyen en los procesos electorales, como las autoridades, los partidos políticos, las personas que se postulan de manera independiente y los votantes, sino que permite que los legisladores y las autoridades electorales plasmen las políticas públicas fundamentales de la democracia al incluir en las leyes y acuerdos generales de la materia las decisiones que regularán el desarrollo del proceso electoral. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado observando acá? Más bien, ¿en qué medida el Tribunal Supremo está apegado a las leyes en todas las actividades que está haciendo en la administración del actual proceso electoral? Vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes que al inicio, después de la convocatoria que realizó Salvador Romero, la convocatoria a elecciones, creo que fue el 5 de enero, la siguiente tarea que venía en el calendario electoral era el nombramiento de los vocales departamentales de las tribunales electorales departamentales? Entonces, para eso hay un marco legal y nuestra primera tarea fue revisar que el nombramiento, la elección de estas autoridades electorales departamentales esté de acuerdo a lo que dice la ley 018, que es la ley del órgano electoral. Entonces, así como hemos hecho en ese momento, en todo lo que viene en el calendario electoral que tenga que ver con el apego a la ley, aunque obviamente todo debe estar enmarcado en la ley, pero existen reglamentos que específicamente el tribunal emite para cada elección. Actualmente tenemos un reglamento de elecciones 2020 que lo emitieron antes de la cuarentena y existen otras reglamentaciones que se han ido sacando de acuerdo a lo que se va requiriendo. Actualmente, con los cambios que hay por el tema de la pandemia, va a tener que el tribunal revisar, por ejemplo, el reglamento de la campaña electoral. Ustedes se han debido escuchar. El seguimiento del estudio de integridad electoral nos ha mostrado que hay una propuesta del CIFDE, del Tribunal Supremo, de que las campañas electorales en realidad las regulan los municipios de acuerdo al grado de riesgo que existe en cada uno. Entonces, la propuesta esa dice que si el riesgo de contagio es muy alto en un municipio, entonces no se permitirá ningún tipo de actos masivos. Si el nivel de riesgo es medio o bajo, eso dependerá de la coordinación que haga el partido con los municipios. Esa hasta ahora, por ejemplo, es una propuesta. Sin embargo, decidan lo que decidan, tiene que estar apegada a la ley cualquier decisión que haga el tribunal. Entonces, este es uno de los indicadores que nos permite
observar en qué medida el tribunal obra de acuerdo a las leyes y reglamentos para elecciones. Luego está acá el otro indicador. Habíamos puesto inicialmente imparcialidad e independencia, nos hemos quedado con independencia, ¿ya? ¿A qué se refiere? Independencia del órgano electoral en cuanto a las presiones de partidos políticos, del gobierno o de otras instancias. Si comparamos nosotros el actuar del actual Tribunal Supremo, en realidad del órgano electoral actual, con lo que sucedía en noviembre del 2019, en realidad con la anterior gestión, hay una diferencia muy grande. Anteriormente se podía ver que no existía en realidad independencia en el accionar del Tribunal Supremo del gobierno principalmente. Esa es una de las características que me imagino que el Tribunal Supremo actual intenta trabajar. Se refiere a la actuación del órgano electoral sin favorecer a ningún partido o candidato electoral. Las autoridades electorales deben actuar con neutralidad y en función del interés general. Por lo tanto, deben abstenerse de participar activamente en la contienda y tomar posición a favor o en contra de cualquiera de los competidores electorales, así como la independencia e imparcialidad de sus miembros frente a los demás órganos del poder público y los propios partidos políticos, a fin de estar en aptitud de resolver en sus méritos de manera objetiva e imparcial los casos litigiosos que se le presenten. ¿Qué medimos acá entonces? La independencia del órgano electoral en sus decisiones. El tercer indicador, teníamos eficacia y eficiencia y nos hemos quedado con eficacia. Como órgano responsable de la gestión y conducción de las elecciones, se refiere a la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera en el tiempo previsto. En este caso, se espera que el cumplimiento de sus funciones y de todas las áreas previstas en el calendario electoral para llevar adelante un proceso electoral de acuerdo a lo planificado. Para el caso de eficiencia, además, se considera la capacidad de lograr el efecto deseado en el tiempo previsto, o sea, se aumenta la variable de tiempo. Y también se considera el mejor uso de recursos. Hemos medido eficiencia, por ejemplo, perdón, dije que nos habíamos quedado con eficacia, no, nos hemos quedado con eficiencia, perdón. Hemos medido eficiencia, por ejemplo, en el caso de la conformación del padrón electoral. No es todavía una tarea concluida hasta 40 días antes del día de las elecciones y se siguen habilitando personas, se siguen depurando personas fallecidas y nosotros hemos medido la eficiencia del órgano electoral. Por ejemplo, durante la cuarentena queríamos saber cuántas personas se habían habilitado y el resultado no fue muy alentador para los tribunales. Ese es solamente un ejemplo de una de las tareas en las que hemos medido la eficiencia del órgano electoral. El otro indicador es transparencia, que es con el que más hemos trabajado. Dice apertura a la divulgación de la información institucional a la población, atributo o cualidad que nos permite tener información clara y precisa sobre algo o alguien para mejorar la capacidad de vigilar, comprender y comunicar. En este caso se refiere al acceso de la información sobre las decisiones de sala plena respecto del desarrollo del proceso electoral, de las actividades del calendario electoral y otras relacionadas. El deber de transparencia obliga a las autoridades electorales a facilitar a todos los interesados igual acceso a la información relativa al proceso electoral. Tanto la facilitación de información privilegiada a algunos actores como el ocultamiento de información afectan la legitimidad del proceso, el derecho al voto informado y el equilibrio en la competencia. En nuestro primer reporte, nosotros hemos medido la transparencia del Tribunal Supremo y de los tribunales departamentales, considerando qué cantidad de información le daban a la población. Ahí habíamos visto que, por ejemplo, mucha información oficial, el Tribunal Supremo la difunde, incluso ahora mismo, a través de su página web, una página que es muy poco conocida, poco promocionada, no es muy intuitiva, y entonces mucha de la información que emitía el órgano electoral se quedaba en su página web
y ni siquiera accedían a ella los medios de comunicación para poder informar a la ciudadanía. Me acuerdo que en ese reporte, en el primer reporte, el Tribunal Supremo tenía un 20%, creo, de transparencia, y los tribunales departamentales electorales tenían un poquito más, pero no tanto, pero tenían la ventaja de que difundían información electoral a través del Facebook. Claro que también se observó que el Facebook no es una red como para informar a la ciudadanía de información oficial de un órgano electoral. Entonces, ahí medimos la transparencia. Y el último indicador con el que hemos trabajado es el de equidad, que se refiere al trato idéntico a los participantes de la contienda electoral. Aún no hemos calificado este indicador, pero lo vamos a hacer justamente con la participación, con la actuación más bien del Tribunal Supremo, para facilitar la participación de poblaciones indígenas, de jóvenes, de poblaciones, de personas con discapacidad o de la población LGTBI. Entonces, ese trabajo va a estar también en uno de nuestros próximos reportes y el indicador que vamos a estar midiendo es el de equidad. La equidad en la contienda electoral tiene dos aspectos: las leyes relativas a las elecciones con la imparcialidad debida, sin privilegiar a ninguna de las partes, y por otra parte, la existencia de autoridades electorales que las interpretan, establecen precedentes y crean procedimientos para la aplicación de los principios constitucionales y de tratados internacionales. Por lo tanto, el principio de equidad debe imperar en todas las etapas de la contienda electoral y en toda la organización de los procesos electorales. Estos son los 5 indicadores con los que hemos estado trabajando desde que ha empezado el estudio de integridad electoral. Ahora bien, quiero mostrarles una imagen que sintetiza nuestra metodología. Ya habíamos hablado en la anterior sesión sobre las fuentes de información que recibe el estudio de integridad. Una es el registro de actividades del TSE y los TEDs, aquí me faltan los TEDs, y estos son los formatos de recolección de información que se los voy a mostrar de manera más clara en unos momentos. Esa es la primera fuente de información. La segunda fuente de información es el seguimiento a medios de comunicación que también tienen sus propios formatos de recolección de información. Con ambas fuentes de información se procede al análisis de esta información, se sistematiza y existe en Jubileo un equipo de análisis de la información que emite los resultados y empieza a sacar conclusiones que son difundidos a la ciudadanía en este reporte. Eso les expliqué en la anterior sesión. Pero también estos resultados van al Tribunal Supremo como alerta temprana y se difunden en redes sociales. Ahora bien, ¿cuáles son estos formatos? Por ejemplo, están numerados y son algunos que corresponden al Tribunal Supremo, quiere decir para hacer el seguimiento de actividades al Tribunal Supremo, y otros tienen acá TDE o TED, que son el seguimiento a los tribunales electorales departamentales. En este ejemplo, estamos midiendo, bueno, el formulario se refiere a la organización electoral y estamos midiendo la variable capacitación electoral. ¿Por qué tenemos esta área de observación y esta variable? Acuérdense que esto proviene de las recomendaciones de la OEA, de la Unión Europea y de la Fundación Jubileo. Entonces, cada formato tiene acá una justificación de dónde sale, y esto es un extracto del informe del cual se ha sacado esta recomendación. Entonces, lo que se hace es convertir todo eso en preguntas. Por ejemplo, ¿el TSE emitió alguna instrucción para la designación de jurados, notarios y guías electorales con alguna experiencia anterior en la actividad electoral? ¿Sí o no? Y aquí se pone la información adicional o el respaldo que justifica o que apoya esta respuesta, ya sea positiva o negativa.
Otra pregunta es, ¿el TSE emitió alguna instrucción específica para la capacitación de los notarios electorales? Nosotros ya hemos hemos aplicado este formato y hemos emitido el reporte correspondiente sobre la capacitación de notarios. Entonces, aquí habíamos preguntado, por ejemplo, si había alguna instrucción específica. Esto estaba relacionado a ver si se habían si se había capacitado a los notarios en áreas específicas como el llenado del acta electoral y la custodia de los materiales electorales. En algunos casos, vimos que algunos tribunales electorales departamentales habían actuado con mayor cuidado en estas áreas, pero no salió ninguna instrucción específica del Tribunal Supremo. Entonces la respuesta fue no. La idea entonces, como ven ustedes, es responder a estas preguntas de forma afirmativa o negativa y respaldar con un documento esta respuesta. Este espacio no puede quedar vacío, tiene que haber un respaldo de la información que se afirma o se niega. Por ejemplo, ustedes, ya vamos a ver el formato del seguimiento a la capacitación a jurados, van a tener preguntas. Si responden sí, tiene que haber acá alguna explicación. En muchos casos, el respaldo de la información lo constituye una fotografía de una circular, de una instructiva o una fotografía de lo que se está afirmando acá, directamente de su celular, o alguna instrucción, etcétera. ¿Ya? Entonces, este espacio es importante de ser llenado. Ahora bien, ¿cómo se trabaja con los indicadores? Todas estas preguntas se suman, sí, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Imaginemos que sean 12 preguntas. Entonces, estamos pensando que si todas las preguntas son respondidas de manera afirmativa, entonces se coloca en la columna del sí y el 100% se divide entre el número de preguntas, es decir, 100 entre 12 preguntas. Aquí saldrá 9 punto algo cada una y se suma el valor de estas preguntas positivas y ese es el porcentaje de cumplimiento del indicador, en este caso de eficiencia. Esa es la metodología que se ha presentado al Tribunal Supremo y es una metodología que se ha definido con el asesoramiento de algunos expertos internacionales, porque como les decía, no existe una sola metodología para hacer un estudio de integridad. Cada país define sus propias metodologías de acuerdo a sus requerimientos. Esta es bastante simple y ha sido aceptada y así es como hemos ido nosotros reportando los hallazgos del estudio de integridad a la ciudadanía y al Tribunal Supremo. Ahora bien, quiero mostrarles un ejemplo de un reporte. Por ejemplo, este fue nuestro último reporte, el reporte número 8, que estaba referido a las elecciones en la pandemia. Aquí hemos reportado todo lo que el tribunal nos ha explicado. Por ejemplo, acá logramos conseguir el protocolo para la capacitación de jurados. Pero les muestro esto y este reporte porque en este caso, este tema de los protocolos de bioseguridad no estaba contemplado inicialmente en nuestra metodología porque no sabíamos que iba a llegar el coronavirus. Entonces, sin embargo, aunque no califiquemos esto porque no estaba inicialmente en los formatos, nosotros lo informamos. Ahora, es bueno señalar que los formatos que les mostré, por ejemplo, estos, entre varios, nosotros los hemos enviado al Tribunal Supremo en febrero de este año. Entonces, el tribunal conoce todos nuestros requerimientos de información, sin embargo, también acepta lo que va surgiendo de la coyuntura, como es el caso de lo que sucede con este reporte. Aquí nosotros, aunque no hayamos presentado ese tema para el seguimiento, hemos solicitado la información porque de todas maneras la ciudadanía tiene que estar enterada de lo que está pasando. Es así más o menos que funciona
el estudio de integridad electoral, y esta es la forma en que se informa a la ciudadanía. Y este mismo documento va al Tribunal Supremo, a la presidencia, y el presidente, de acuerdo a la información, tiene nuestro encargo de difundir nuestros resultados a los presidentes de los tribunales electorales departamentales. Si tienen alguna duda hasta acá, por favor me avisan. Si no, vamos a seguir adelante. Actualmente, y mientras se desarrolla el curso, este curso de monitoreo ciudadano, nosotros estamos elaborando una guía digital que va a servir para ustedes como apoyo al trabajo de seguimiento que van a hacer. Lo que les voy a mostrar es un trabajo en proceso, y en realidad ustedes lo van a tener esto como un PDF o un ebook que van a poder utilizarlo cuando llegue el momento de hacer el seguimiento que estamos planificando. El nombre es la Guía Digital de Apoyo al Monitoreo Ciudadano, y esto es lo que ustedes van a tener como una guía para realizar el seguimiento. Aquí hablamos del seguimiento al proceso de capacitación a jurados, a la implementación del sistema DIREPRE y a la apertura del padrón electoral. El contenido de la guía, entonces, en cuanto al seguimiento de capacitación a jurados, menciona 3 modalidades: virtual, presencial y a través de medios de comunicación. De una manera general, vamos a ir respondiendo a cada uno de estos puntos. La virtual tendrá que ser a través de un acceso remoto, ya lo hemos mencionado, creo. La presencial la podremos hacer en aquellos lugares donde haya la posibilidad. Y la que se va a realizar a través de medios de comunicación, tal vez sea una de las novedades del seguimiento, porque para hacer el seguimiento a esto vamos a tener que averiguar temas como, por ejemplo, qué radios comunitarias está utilizando el órgano electoral a nivel nacional y departamental para difundir la información, para capacitar a los jurados, de qué forma lo está haciendo. Ellos dicen que van a hacerlo a través de radio y televisión. Tendremos que saber en qué horarios, a quienes llega la cobertura, etc. Este es un tema nuevo, y si bien nosotros nos hemos basado para muchos de nuestros formatos en ejemplos de la OEA, este ejemplo de la capacitación a través de medios de comunicación es completamente novedoso, y bueno, son medidas que están tomando los países que tienen elecciones durante esta pandemia. Luego está el tema del seguimiento a la implementación del DIREPRE, que significa hacer el seguimiento al simulacro 1 y al simulacro 2. Luego les voy a mostrar los formatos de recolección de información que nos ha ayudado a elaborar Gustavo Villamil. Finalmente está el seguimiento al padrón electoral, donde vamos a ver el número de ciudadanos habilitados, inhabilitados, los depurados y algunos otros puntos más que les voy a mostrar más adelante. Luego la guía tiene una explicación más completa de cada uno de los temas. Y aquí, por ejemplo, este es un momento bien importante. Aparte de que nosotros tenemos que vigilar la capacitación que se realiza a los jurados electorales, tenemos que ir a un momento anterior para verificar desde la publicación de la lista de jurados electorales, cómo se hace en la zona urbana y en la zona rural, qué medios se utilizan, o en este caso tan particular, por las características actuales, cómo se va a difundir esa publicación después del sorteo. Incluso, y vamos a ir un poco antes, vamos a ver si el Tribunal Supremo va a tomar alguna medida para sortear solamente en ciertas personas. Vamos a ver si va a sortear también considerando a las personas que tengan más de 60 años, porque es la población de riesgo, y si va a sortear también, o qué va a hacer con las personas que salgan sorteadas y que tengan enfermedades de base. Son temas que tenemos que observar. Luego viene la publicación y veremos cómo se publica la lista de los jurados seleccionados en la zona urbana y en la zona rural. Luego veremos el cronograma de capacitación para los jurados, cómo se publica también en la zona urbana y en la zona rural, cómo se ha coordinado especialmente en la zona rural. Luego veremos qué porcentaje de notificación, eso lo veremos un poco después, qué porcentaje de notificaciones fueron efectivamente entregadas, cuál va a ser la metodología, además
dada la coyuntura, porque antes las notificaciones exigían el desplazamiento, ahora no sabemos cómo lo vamos a hacer. Todo esto entra en nuestra observación previa a la parte técnica de capacitación a los jurados. Esto es importante porque necesitamos saber quiénes van a ser jurados, si hay algún perfil, quiénes se van a capacitar de acuerdo al protocolo que el mismo tribunal ha instruido. Después queremos ver cuánta gente realmente que ha sido designada como jurado está dispuesta a cumplir su papel, porque si bien la ley obliga a ser jurado y hay sanciones, imaginamos que ahora no va a ser con esa rigurosidad. Seguramente las excusas de los que presenten los jurados electorales van a ser más amplias, no sabemos. Todo eso hay que verificarlo. Y esto lo vamos a saber una vez que el tribunal emita sus disposiciones finales. Todavía están elaborando varios protocolos y tomando decisiones sobre la capacitación a jurados. Acá nosotros hemos tomado, y esto va a estar en la guía, toda la capacitación, más bien todos los contenidos de capacitación que el Tribunal Supremo ha presentado como información oficial. Está todo lo que se hace antes de la votación, ¿no? Si se fijan bien, la llegada de los notarios, de los jurados, la entrega de la maleta electoral, de los materiales, luego la revisión del recinto electoral para ver si no hay propaganda electoral, la instalación de la mesa, el llenado del acta electoral. Luego tenemos el armado del ánfora y el firmado de las papeletas. Todo eso entra en este formato que ustedes van a tener que llenar. En este formato se registra el nombre del observador, el número de recinto que está observando, cuántas mesas hay en este recinto y cuántas mesas de ese recinto se está observando. Antes era mucho más fácil en otras condiciones porque se podían observar varias mesas al mismo tiempo. Ahora, como se requiere cumplir con la distancia física, probablemente las mesas estén mucho más espaciadas y no sea tan fácil observar varias a la vez. Eso lo vamos a esperar que define el tribunal y lo vamos a planificar. Este es el momento de antes de la votación. Entonces, las preguntas se refieren a lo que acabo de mostrarles. ¿El notario electoral entregó los materiales electorales necesarios para abrir la mesa? Sí, no, alguna observación. Aquí no es necesario tanto que pongan los respaldos porque vamos a ver si se cuenta con eso o no. Es muy difícil todavía prever lo que vamos a hacer. En todo caso, ustedes tienen que ver que este momento antes de la votación exista en la capacitación a jurados, ¿ya? Luego tenemos el formulario. Bueno, aquí hay preguntas simplemente que se refieren a todo lo que hemos visto antes, que tiene que estar como parte del contenido, que son las preguntas normales. El padrón electoral, si habían observadores, es decir, por ejemplo, aquí la pregunta 6 dicen, ¿estaba presentes otros observadores nacionales? Entonces, en la capacitación ustedes deben verificar que se habló de la presencia de los observadores nacionales, que se habló del padrón electoral que tiene que estar a la vista. Pero todo esto todavía lo presento de forma preliminar porque debemos esperar las instrucciones del Tribunal Supremo. Este es entonces el formulario que se refiere a antes de la votación. Luego aquí las actividades durante la votación de las que se tiene que hablar en la capacitación. La presentación de documentos, preferencia para votar, firme y huella, entrega de la papeleta de sufragio. Acá tenemos la marca en la papeleta, entrega de documentos. Por ejemplo, acá en la marca de la papeleta, normalmente es una cosa muy simple porque se utilizan estos
estos separadores para mantener el secreto del voto, pero ahora con lo de la pandemia se está hablando de que aquí probablemente exista un plástico que separe al jurado del votante. Todo eso debería estar en la capacitación ampliamente explicado a los jurados para que después no tengan problemas, pero obviamente no lo van a poder hacer hasta que se definan finalmente las medidas. Y este es el formulario que corresponde al momento durante la votación. Perdón, me he ido a otro lado. Y finalmente está el momento después de la votación, donde está el escrutinio, está el conteo de votos, el trabajo en la hoja, y bueno, hay una aclaración de los tipos de voto. Todo esto también debe estar en la capacitación y se lo debe registrar. Y este es el formulario que se utilizará en la observación después de la votación, pero que ustedes lo van a utilizar para ver si los contenidos han sido realmente conversados en la capacitación. Además de todos los aspectos técnicos, les decía, nosotros vamos a tener que observar en cualquiera de las tres modalidades, ya sea virtual, presencial o a través de medios, que también se capacite sobre los protocolos de bioseguridad antes de la capacitación, durante y después de la capacitación. Justamente este reporte yo les mostraba porque acá, por ejemplo, les mostraba este reporte 8 porque acá, por ejemplo, está el protocolo para la capacitación de jurados. Por ejemplo, antes de la capacitación, ¿qué dice? Que debe existir una infografía con información de bioseguridad, es decir, qué tienen que hacer de manera muy fácil todos los que se van a capacitar. Habla de un ambiente amplio, ventilado y desinfectado. Habla de que debe haber solamente 12 personas, 11 que se van a capacitar, más el facilitador, que los salones deben ser amplios, que deben tener un 30% de aforo, para que se cumpla el distanciamiento físico y social, y que las sillas deben estar desinfectadas con rozador de alcohol. Entonces nosotros, ya sea de manera presencial, virtual o a través de medios, tenemos que ver que esto se cumpla durante la capacitación, ¿ya? Acá, por ejemplo, se habla de que el facilitador debe llegar con los materiales desinfectados, debe tomar medidas de bioseguridad para este traslado, debe llegar una hora antes al recinto donde se va a capacitar y desinfectar el lugar. Obviamente esto no lo vamos a ver en la capacitación virtual, ¿no? Sin embargo, en la de medios no sabemos exactamente cómo lo van a hacer, porque seguramente por una conversación que hemos tenido con Herbol, probablemente reúnan a las personas en algún recinto y escuchen todos juntos la emisión radial. Eso significa que se tienen que cumplir también en esas circunstancias este protocolo. Eso lo vamos a ir viendo, esperando qué pasa. Luego, el facilitador debe entregar alcohol en manos a los participantes. Si se detectara casos sospechosos, cumplir con el protocolo del Ministerio de Salud, la persona debe desalojar el recinto y el caso se debe reportar a la autoridad sanitaria. En cuanto a los participantes, dice que deben esperar a que el facilitador autorice el ingreso, usar barbijo de forma permanente y mantener distancia física y social de por lo menos 1,5 metros. Durante la capacitación, el facilitador debe recordar las medidas de bioseguridad y distanciamiento físico, usar barbijo de forma permanente, mantener la distancia y entregar a los participantes una porción de alcohol al finalizar. Por su parte, los participantes deberán cumplir el distanciamiento físico y social, es decir, el distanciamiento físico es mantener el espacio de 1,5 metros y el social es no interactuar entre sí. Llevar su propio material de escritorio. Luego, si hay personas de más de 60 años o embarazadas, ya se ha dicho que no es obligatorio que estén. Sin embargo, puede haber gente que a pesar de eso quiera cumplir con su obligación, entonces ahí se adoptarán medidas estrictas de bioseguridad. Finalmente, después de la capacitación, ¿cuáles son las medidas para la salida? Salir en orden, manteniendo distancia física y social. El facilitador recoge el material y lo desinfecta el espacio utilizado e informa de la acción. Luego tenemos el seguimiento a los simulacros del DIREPRE.
Aquí nosotros tenemos que observar varias cosas. Primero, los recintos, le ponen el nombre de recintos electorales, pero en realidad ahora en el simulacro son recintos donde se van a realizar los simulacros. Nos han informado que se van a realizar en los ceresis departamentales. Eso también estamos esperando la determinación para empezar a trabajar encima de esa información. Vamos a ver ahora cómo se observan los recintos electorales de acuerdo a la información que nos ha mandado Gustavo y que hemos ido trabajando. Por ejemplo, miren, las preguntas son, ¿se tuvo acceso al recinto electoral para el simulacro? Eso veremos si realmente se realiza en un recinto electoral que el Tribunal Electoral Departamental correspondiente seleccione o si se va a hacer en un lugar del CERESI. Pero aquí vienen las preguntas importantes. ¿Hay señal de telefonía móvil en ese lugar? ¿Cuántos operarios de transmisión asistieron? Se supone que van a convocar y aquí se verifica cuántos. Se controla desde el centro departamental la llegada y disponibilidad técnica de estos operarios de transmisión. Se cuenta con alguna herramienta tecnológica para el registro automático de su llegada. Es como marcar una tarjeta, digamos, al llegar. Luego tenemos, portan credencial que los identifique, cuentan con teléfonos móviles, tienen cargador de batería para el celular, cuentan con saldo en el teléfono móvil. Son preguntas de las que tenemos que seleccionar las que nos sirvan de acuerdo a lo que defina el Tribunal Supremo. Por eso también está todavía en un momento preliminar este formulario. Luego, la otra parte es la prueba controlada. Hora de inicio de la toma de fotografías de las actas, hora final de la toma de fotografías, hora de inicio de transmisión de fotografías, hora final de la transmisión de fotografías y si se presentó algún problema en esta prueba. Por eso habíamos hablado con Ima el otro día, el sábado. Es importante y les pido que ahora vayan viendo qué dimensión tiene el seguimiento a cada una de las tareas, ¿ya? Lo del DIREPRE es exactamente esto que están viendo y puede haber personas que estén más interesadas o tengan más conocimiento de aspectos técnicos como estos que estoy presentando y entonces puedan definir, ser parte del grupo que haga seguimiento a los simulacros. En la prueba del rendimiento está el hora de inicio de la transmisión de fotografías de las actas, hora final de transmisión y si hubo algún problema. Prueba de contingencia. Se trasladaron a los operarios a otro punto fuera del recinto, encontraron señal, eso en caso de que no haya señal, ¿no? Encontraron señal cerca del recinto, hora de inicio de la transmisión de fotografías, hora final. Esto es si es que ocurrirá algún problema. Tenemos seguridad y soporte. Hubo conectividad en todo momento dentro del recinto electoral para el envío de fotografías. Se cuenta con algún mecanismo para la autentificación de los operarios antes de realizar la transmisión. Se cuenta con algún mecanismo para la autenticación de las actas electorales antes de realizar su transmisión. Si ustedes recuerdan, Gustavo nos habló de varios pasos técnicos que se debe cumplir para hacer el simulacro. Entonces, estas son preguntas relacionadas a eso. Sin embargo, tenemos que ver cómo va a definir todo esto el Tribunal Supremo. Luego tenemos, bueno, aquí hay un espacio para observaciones. Luego tenemos acá la verificación en centros de procesamiento departamental. Ya, a ver. Acá tenemos disponibilidad del CPD ubicado en un sitio de fácil acceso. Son los equipos. Se cuenta con planos de distribución. Perdón, ese es el centro de procesamiento departamental. Se encuentra el centro de procesamiento departamental ubicado en un sitio de fácil acceso. Se cuenta con planos de distribución. Se encuentra el centro en condiciones para el simulacro. Si aún no está en condiciones, determine un porcentaje de avance. Esto puede suceder
porque a pesar de que acá a nivel nacional se den las instrucciones para la adecuación de un centro de procesamiento, no se cumpla en algún tribunal departamental, ¿ya? Lo mismo en cuanto al mecanismo para el control de acceso, si el personal se encuentra carnetizado, si el carnet indica el nivel de acceso, esto en caso de que haya zonas a las que se pueda acceder y otras zonas a las que no. Son preguntas bastante técnicas que vamos a ir respondiendo, digo, primero seleccionando cuáles aplican para el día del simulacro y eso todavía tenemos tiempo para hacerlo porque el simulacro está previsto para la segunda semana de agosto, si no me equivoco, pero falta confirmar la fecha. Entonces, yo les quería mostrar todo esto, por ejemplo, acá otro ejemplo, infraestructura eléctrica. El cableado eléctrico se encuentra ordenado, se encuentra protegido, se cuenta con un tablero, existe un plano de distribución y carga eléctrica, se supone que no tiene que haber ninguna falla eléctrica, o que tiene que haber un generador, aquí está, si se cuenta con un generador, o si hay una alimentación eléctrica de más de una subestación, o en condiciones ambientales, ver el tamaño total de las áreas. Aquí también es importante pensar que, aparte de estas preguntas técnicas, vamos a tener que controlar los protocolos de bioseguridad. Acá el total de las áreas de trabajo van a tener que ser aumentadas porque se requiere mayor espacio, las instalaciones de las subestaciones van a tener que ser más espaciadas, etc. Entonces, todo esto les doy una primera mirada para que ustedes vean de qué se trata la observación a la implementación del DIREPRE. En condiciones ambientales también está si se cuenta con aire acondicionado, con ventiladores, si hay buena iluminación, si hay ruidos externos, se cuenta con un equipo médico para primeros auxilios. Bueno, esto tendría que acomodarse a la crisis que estamos viviendo ahora. Hay preguntas sobre el cableado de datos y sobre los equipos específicamente. El servidor principal cuenta con redundancia, esto es si hay otro servidor por si acaso, si hay estaciones de trabajo disponibles, si hay impresoras disponibles, switches disponibles, routers, etc. El cuadro de observaciones y finalmente está la observación al simulacro en centros de procesamiento departamental. Entonces, estas preguntas son más técnicas y seguramente nosotros vamos a pedir el apoyo de Gustavo para que finalmente a los que decidan formar parte del grupo de observación al DIREPRE les dé una capacitación adicional en los aspectos específicamente técnicos y ustedes estén preparados. Eso cuando ya tengamos la información final del tribunal. Pero esta es la idea de los formularios para recoger información sobre los simulacros. Y finalmente, la tercera área de seguimiento es la observación al padrón electoral. Antes de pasar a eso, también tenemos que tomar en cuenta, como les había dicho hace un momento, que deben existir también protocolos de bioseguridad para hacer estos simulacros y tendremos que también ver si se están cumpliendo o no. ¿Ya? Estas son las medidas que se están tomando hasta ahora. Adecuación del recinto donde se desarrollará el simulacro, quiere decir suficientemente espaciado para mantener la distancia física y social, la desinfección periódica, uso de barbijo, alcohol gel, guantes en operarios y visitantes, y si existe información suficiente sobre la conducta que se debe asumir. Y posteriormente está la tercera área de seguimiento, que es el seguimiento al padrón electoral. Acá lo que nosotros tenemos que ver es el número de habilitados por departamento. Antes de la cuarentena les había comentado que nosotros habíamos hecho un primer seguimiento y el tribunal abrió el espacio del padrón para que la ciudadanía pueda verificar. Hace una semana volvió a hacerlo por segunda vez y después de unos días seguramente van a tener ellos un resultado de los habilitados por departamento y de pruebas por departamento. Tenemos que comparar esta información con la primera verificación que se realizó un poquito antes de la cuarentena.
Luego habrá que ver el número de solicitudes por departamento y de las habilitaciones, es decir, del número de solicitudes aceptadas de ciudadanos para ser nuevamente habilitados. Las inhabilitaciones se producen porque un ciudadano no asistió a las 2 últimas elecciones y las depuraciones se producen por la presencia de ciudadanos fallecidos, más bien sacar de la lista de habilitados a los ciudadanos fallecidos. Habrá que ver entonces cuántos depurados hay, cuántos habilitados quedan para estas elecciones. Luego tendremos que ver el número de personas que cumplen 18 años hasta el 6 de septiembre por departamento y por sexo. Número de ciudadanos con cambio de domicilio desde la última verificación. Votantes por grupos de edades desde el padrón de elecciones 2019 por departamento, sexo, grupo etario, poblaciones indígenas, poblaciones con discapacidad. Uno de los grandes problemas que hemos notado que el padrón no consigna o no se ha mostrado a la ciudadanía es el hecho de saber cuánto del padrón significan poblaciones indígenas. Ahora existe al inscribirse la posibilidad de decir, hay una posibilidad de decir a qué etnia pertenece uno. Entonces queremos saber si es posible detectar qué porcentaje de población indígena está efectivamente inscrita en el padrón. Lo mismo para poblaciones con discapacidad y otras minorías. Quiero darles algunos datos para que tengan una idea de cómo va a ser este seguimiento. Por ejemplo, el 51% del padrón está conformado por mujeres. El 48.8% está conformado por hombres. Jóvenes de 18 a 20 años, de acuerdo a la información, esta es información que nos han dado hoy en la tarde en el curso internacional y que es bueno que la conozcan. Esta información nos mostraba que jóvenes de 18 a 20 años constituyen solo el 5% del padrón. Jóvenes, personas de 21 a 59 años son la mayoría, son el 78%. Personas de más de 60 años, años, son el 16%, pero volvemos a lo anterior. No tenemos datos de poblaciones indígenas, ni de personas con discapacidad, ni de otras minorías. Esta información nos la ha proporcionado Edgar Villegas, que también trabaja con nosotros, nos apoya en la observación. Acá él nos ha mostrado un cuadro muy interesante. Nos sirve ver, por ejemplo, este dato del 2009, cuando empezó el padrón biométrico. Entonces hay la mayor cantidad de empadronados. Este es el total, y aquí por años nosotros podemos ver qué cantidad de gente se ha ido empadronando. ¿Ya? En 2020 han sido 159.532 y estamos con un total de 7.913.833. Y estos datos también nos ha dado Edgar Villegas, que son bien interesantes. Aquí resulta que existe gente de la tercera edad que se ha empadronado desde el 2009 en estas cantidades que son muy llamativas. Según la información que ha conseguido Edgar, mayores de 70 años, a partir del 2009, se han inscrito 156.605. Mayores de 75 años, 73.260, mayores de 80 años, 21.500, mayores de 90 años, 760, mayores de 95 años, 145, mayores de 100 años, 26. Esto, por supuesto, necesitamos verificarlo. Esto ha conseguido Edgar Villegas en unas pruebas que él ha solicitado, pero es muy llamativo que gente de la tercera edad se ha inscrito en esas cantidades durante los últimos años. Entonces, son temas que seguramente vamos a definir para la observación del padrón, pero también se los muestro para que ustedes tengan una idea de qué tipo de información vamos a seguir en estas 3 áreas para las que ustedes están en este curso.